quiero que leamos, vamos a leer una historia que es una historia de David. ¿Cuántos se acuerdan que el martes estuvimos hablando de David? El martes estuvimos hablando acerca de una historia ya cuando David estaba grandecito, ya casi a lo último. Estuvimos viendo algunas verdades, ¿no? ¿Cuáles verdades? Bueno, en esta historia que compartimos el día martes, que si no la vio, lo animo a que pueda verlo. Estas verdades eran de que el diablo te va a tentar y que cuando el diablo te tiente y vos te empieces a mover en esa dirección, siempre va a haber un Joab, alguien que te va a decir no lo hagas. Y la otra verdad era de que el diablo no te puede obligar, el diablo no me puede obligar. Pero sin embargo, David es el que toma la decisión. Y cuando tomamos malas decisiones, como en ese momento tomó David, después eso trajo consecuencias y trajo dolor. Pero no solamente dolor al corazón de David, trajo dolor para toda la nación de Israel. ¿Cuántos se acuerdan? ¿Y cuándo paró eso? Y eso paró en el momento en que David Dios le manda a hacer, Dios le dice, tenés que hacer un altar de arrepentimiento. Porque David como que se quería inmolar, como decía, no, matame a mí, castigame a mí, ¿no? Como que se quería ser el superhéroe. Y Dios dice, vos no estás a la altura como para expiar tu pecado. Vos no estás a la altura para redimir a todo el daño que hiciste en familias, en un montón de gente. No estás a la altura, no das la medida. O sea que encima que tomás malas decisiones, venís con esos aires de artista mal pagado. No, vos tenés que hacer un altar. Y es un altar de arrepentimiento. Y David tuvo que pasar por esa experiencia. Pero ahora vamos a volver a la vida de David, pero al principio. Porque esta historia, que está en 1 de Samuel, capítulo 30, esta historia acontece antes de que David fuera proclamado rey. Él en este momento, él estaba huyendo de Saúl. ¿Se acuerdan que Saúl lo quería matar? Y él en alguna oportunidad, él tuvo, y valga la redundancia, la oportunidad de matar a Saúl. Y la gente, los amigos le decían, mirá, Dios te lo entregó, te lo puso en tus manos. Y David dijo, no, yo no voy a tocar al ungido del Señor. Y por actuar correctamente, David pasa un montón de cosas. Y a contramano de lo que vimos el martes, en esta historia David es inocente. Porque muchas veces pasamos por situaciones, como vimos el martes, que son las consecuencias de nuestras decisiones, ¿no? Por allí creo que una vuelta el pastor etiquetó ahí una frase que decía, no le llames luchas y pruebas, algo así, son las consecuencias de tu pecado, de tu desobediencia. Muchas veces, no, hermanos, que estoy pasando una lucha. No, no es una lucha. Estuviste tomando malas decisiones y acá están las consecuencias, ¿no? Pero en este caso es al revés. Muchas veces va a suceder que nos van a pasar cosas y nosotros nada que ver. Pero yo no hice nada y estoy en esta situación. Y estamos con este tema de cosas perdidas. Vamos a la lectura. 1 de Samuel, capítulo 30. Y dice así la palabra del Señor. Al tercer día, David y sus hombres llegaron a Siclac.
Perdón, creo que estoy leyendo la versión, la Biblia de las Américas, por si alguno la quiere buscar en su pantalla. Pero se encontraron con que los amalecitas habían invadido la región del Neguey y que luego de atacar e incendiar a Ciclat, habían tomado cautivos a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el más grande hasta el más pequeño. Sin embargo, no habían matado a nadie. Cuando David y sus hombres llegaron, encontraron que la ciudad había sido quemada y que sus esposas, hijos e hijas habían sido llevados cautivos. David y los que estaban con él se pusieron a llorar y gritar hasta quedarse sin fuerzas. También habían caído prisioneras 2 esposas de David, la jezreelita Ahinoam y Abigail, la viuda de Nabal de Carmel. David se angustió, pues la tropa hablaba de apedrearlo, y es que todos se sentían amargados por la pérdida de sus hijos e hijas. Pero cobró ánimo y puso su confianza en el Señor su Dios. Entonces dijo al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, tráeme el efod. Tan pronto como Abiatar se lo trajo, David consultó al Señor, ¿debo perseguir a esta banda de saqueadores? ¿Los voy a alcanzar? Persíguelos, respondió el Señor. Vas a alcanzarlo y rescatarás los cautivos. David partió con sus 600 hombres hasta llegar al arroyo de Besor. Allí se quedaron rezagados 200 hombres que estaban demasiado cansados para cruzar el arroyo. Así que David continuó la persecución con los 400 hombres restantes. Los hombres de David se encontraron en el camino con un egipcio y se lo llevaron a David. Le dieron de comer y beber y le ofrecieron una torta de higo y 2 tortas de uvas pasas, pues hacía 3 días y 3 noches que no había comido ni bebido. En cuanto el egipcio comió, recobró la fuerza. ¿A quién perteneces?, preguntó David. ¿De dónde vienes? Soy egipcio, respondió, esclavo de una amalecita. Hace 3 días caí enfermo y mi amo me abandonó. Habíamos invadido la región sur de los quereteos de Judá y de Caleb, y también incendiamos Ciclac. Guíanos a donde está esa banda de saqueadores, dijo David. Júreme usted por Dios, suplicó el egipcio, que no me matará ni me entregará a mi amo. Con esa condición lo llevo donde está la banda. El egipcio los guió hasta los amalecitas, los cuales estaban dispersos por todo el campo, comiendo, bebiendo y festejando el gran botín que habían conseguido en el territorio filisteo y en el de Judá. David los atacó al amanecer y los combatió hasta la tarde del día siguiente. Los únicos que lograron escapar fueron 400 muchachos que huyeron en sus camellos. David pudo recobrar todo lo que los amalecitas le habían robado y también rescató a sus 2 esposas. Nada le faltó del botín, ni grande, ni pequeño, ni hijos, ni hijas, ni ninguna otra cosa de lo que les habían quitado. Qué historia, ¿no? Esto sucede, David, perseguido por Saúl, se pasa con los filisteos. Acuérdense de que David venía de matar al campeón de los filisteos, a Goliat. Esto pasa después. Entonces, como Saúl lo quería matar, quedó acorralado de tal manera que tuvo que pasarse al campo de los filisteos. Cuando él llega allí, él se hace pasar por loco para que no lo maten. Qué tremendo, ¿no? La nación toda lo vivaba, lo aplaudía y decía,
Saúl mató sus 1000 y David sus 10.000, era el campeón, pero de pronto las cuestiones de la vida, ¿no? Pasaste de ser el campeón a ser el tipo más miserable y desgraciado del planeta. Y lo tomaron medio por loco, le dijeron, bueno, andá por allá, ¿no? Y ese por allá, ¿dónde fue? Se fue a la famosa cueva, la cueva de Adulai. Y dice que ahí es donde se encontró con toda esta gente. ¿Quién eran esta gente? Lo peor de lo peor. Los que estaban perseguidos por la justicia, con deuda, asesinos, de todo. Y David se terminan convirtiendo en jefe de ellos. Eso es lo que dice la historia, ¿no? Y de estas personas que estaban en aquel lugar, fueron personas que se convirtieron en hombres de renombre. Se habla de los 30 valientes de David. Bueno, es ese grupo. Cosas que hicieron estos tipos no las hizo nadie. Se jugaban el pellejo. Y a su nombre. Esos eran los que estaban. Era gente de temer. Dice que uno de ellos, que estaba cuidando un campo de lentejas. ¿Cuántos leyeron esa pequeña historia? Hay que leer la Biblia. Tiene cosas más interesantes que Netflix a veces la Biblia, ¿eh? Una historia tremenda. Dice que vinieron los enemigos y el hombre se puso firme con la espada y dijo, esto no es de ustedes, esto es de nosotros y yo lo voy a defender. Mató una cantidad de enemigos que dice que es una figura, ¿no? Pero la figura ahí dice como que se le quedó la espada pegada a la mano. Que se estaba refiriendo, que fue tanta la sangre, viste que la sangre se pone pegajosa, fue tanta la sangre que la espada se le quedó pegada a la mano. Pero no pudieron tomar el campo de lentejas. Eran tipos terribles, ¿no? En un momento, en toda esa crisis que David estaba pasando, y esto también es tremendo, en un momento David, poniéndose quizás nostálgico, dice, lo que daría por beber un poquito de agua de mi tierra. Y 3 de ellos dijeron, bueno, si David lo quiere, nosotros vamos. Y los tipos fueron y se metieron dentro del ejército enemigo, que era el ejército de Israel, y le trajeron el agua a David. ¿Cuántos leyeron esa historia? Y si no la leyó, empieza a leer la Biblia porque Dios te va a sorprender, hermano. Bueno, esos eran estos muchachos. Eran terroríficos. Pero como David estaba ahora con los filisteos y fingía estar bien con los filisteos, no le voy a contar toda la historia, lo que hacía, las otras cosas que hacía. Cuando se va a armar una batalla, el rey de Filistea va a pelear con Saúl. Y entonces él iba también cabalgando con los muchachos ahí en un costado. Porque el rey de Filistea amaba a David. Porque decía, este es un tipo extraordinario, es buenísimo. Lo amaba. Pero los príncipes no lo podían ver ni en la sopa. Esto como a veces pasa, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo así, a ver para que se entienda. ¿Vio cuando un técnico pone siempre un jugador, pero la gente, no, los hinchas del cuadro que sea, dice, ¿cómo lo pone de vuelta? Pero el tipo dice, ¿y usted lo escucha después? No, este es el mejor de Argentina. Y toda la gente no lo puede ni ver. Es más, dice, empatamos, perdemos. El día que se lesionó y no jugó empezamos a ganar. Se curó y lo puso de vuelta y, bueno, era algo así, ¿no? No sé, inentendible. Los príncipes no lo podían ni ver a David. Entonces él le dice, mirá,
Yo te quiero mucho, te aprecio mucho, pero acá los muchachos a vos no te pasan ni con agua. Así que mejor volvete y no te hagas problema. Y es ahí donde pasan todos estos días y David vuelve. Y cuando David vuelve, cansado del trajín, de las luchas, de las batallas, como cualquiera que está volviendo a su casa, quiere volver a descansar. Así, bueno, relajarme. ¿Qué haces lo primero? Cuando llegas a tu casa, ¿qué haces? Y me saco las zapatillas, me busco las chancletas, me saco esos pantalones ajustados, ¿no? Pongo shortcito, me pongo cómodo, ¿sí o no? O anda de corbata. Bueno, y ellos venían, vamos a descansar, vamos a volver con la familia, vamos a volver, vamos a ver los chicos. Pero cuando se van acercando, ven de pronto el humo. Dice, ¿qué onda? Ese humo no es humo de que están cocinando, porque obviamente no había cocina. Era todo así a la leña. Y se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Y apresuran el paso y llegamos a este tema. Cosas perdidas. Cosas perdidas. Y si hablamos de cosas perdidas, quizás preguntarnos, ¿qué hago cuando pierdo cosas? ¿Qué hago con lo que perdí? ¿Cómo hago? ¿Cómo resuelvo? Porque no estamos hablando, como le dije hace un momento, de un perrito que se me perdió y, bueno, gracias a Dios lo volví a encontrar, o de una llave que no la encontré, fui y me compré otra. No, estamos hablando de cosas que se pierden, que son un poco más importantes, cosas perdidas, la pérdida de un hijo, la pérdida de un cónyuge, la pérdida de un padre, de una madre, la pérdida de que por ahí un día te sentís mal, 2 días, una semana te sentís mal y te dicen, anda al médico, anda al médico, anda al médico. Bueno. Y vas al médico y te dice, mira, no te veo bien, voy a hacer unos análisis. Y cuando vas a buscar el resultado de los análisis te das cuenta de que estás perdiendo tu salud. Y que los proyectos que tenías, las metas que tenías, las tenés que cambiar. Porque tu salud se perdió como por un tubo y ya las cosas no van a volver a ser las mismas. De esas pérdidas estoy hablando. La pérdida de la confianza. Cuando se pierde la confianza en el matrimonio, porque hay una infidelidad. Cuando se pierde la integridad, porque cuando uno, hermano, pierde la integridad, es un problema también. ¿Y qué hago? ¿Y cómo sigo? Y yo quiero que veamos podríamos decir, 6 momentos, 6 etapas, 6 pensamientos acerca de esta situación, la cual están en esta historia y que nos van a servir a nosotros para poder resolver algunas cuestiones que estamos pasando cuando llega el tiempo de pérdida de nuestra vida. ¿Empezamos? Vamos por la primera. Versículo 4. Siempre estamos en el capítulo 30, acuérdese. Dice, David y los que estaban con él se pusieron a llorar y a gritar hasta quedarse sin fuerzas. Hermano, cuando uno tiene pérdida, se tiene que tomar esa licencia para llorar y para lamentar y quebrantarse. ¿Hasta cuándo? Todo lo que necesites.
Muchas veces decimos, no, hermano, el Señor está con usted. Sí, amén. Dice, pero usted tiene que ser fuerte. Si hay que llorar, iglesia. Dice que David y todos los que estaban con él, cuando se encontraron con esa pérdida, lloraron amargamente hasta quedar sin fuerzas. A las pérdidas hay que llorarlas. Hay que desahogarlas, iglesia. No nos podemos guardar cosas, porque esas cosas que guardamos, después por algún lado van a explotar. Muchas veces tenemos pérdidas y aguantamos, no queremos que la gente nos vea mal, no queremos dar una imagen de que somos débiles. Y el llorar no tiene nada que ver con ser débiles o con ser fuertes. El llorar es simplemente manifestar una emoción que Dios puso en nuestra vida. Alguien preguntó, ¿para qué está el dolor? El dolor está para soltarlo. El dolor está para sacarlo. Muchas veces uno no lo hace. A mí me tocó pasar por una crisis y quizás no lloré todo lo que tenía que llorar. Y por momentos me quise mostrar fuerte delante de mis hijos. Y terminé con una parálisis facial. A veces hay que llorar, iglesia. Y hay que soltar todo ese dolor. Esa es la primera verdad. Gracias por ponerla en la pantalla. Así que si hay alguien que no está soltando todo el dolor que tiene, yo te animo a que lo hagas. No importa si algunos te tildan de flojo, de cobarde. No vivimos de lo que dicen los demás. Cada vida en particular tiene una manera de reaccionar y tenés que sentirte con toda la libertad de expresar tus emociones. Así que la primera verdad, por decirlo de alguna manera, es que al igual que David, hermano, cuando llega la pérdida, tenés que soltar todo ese dolor. Y vamos al segundo pensamiento, que es no culpes a nadie. Vamos al versículo 6. Dice, David se angustió, pues la tropa hablaba de apedrearlo. Y es que todos se sentían amargados por la pérdida de sus hijos e hijas, pero cobró ánimo y puso su confianza en el Señor, su Dios. Todos los amigos, los compañeros, aquellos que estaban dispuestos a cualquier cosa por David, como se lo comenté hace un momento, ante la pérdida, empezaron a echar culpas. David, es por tu culpa. Si quizás no hubiéramos ido a acompañar a los filisteos y nos hubiéramos quedado, esto no hubiera pasado. Y empezamos a echar culpas de las pérdidas que tenemos, de las cosas que nos pasan. Cuando vamos al relato de Génesis, y cuando el hombre peca y pierde su integridad, ¿qué hace? Dios le dice, Adán, vení. ¿Qué hiciste? Él le echa la culpa a Eva. Entonces Dios habla con Eva y le dice, ¿qué hiciste? Y le echa la culpa a la serpiente. Nunca tenemos que echar culpas, iglesia. Y los amigos,
le echaban la culpa a David, y eran todos inocentes. No era por culpa de nadie. Pasó. A veces las pérdidas acontecen. A veces pueden suceder sin que tengamos nada que ver, o a veces las pérdidas son producto de malas decisiones. Pero allí estaban, ¿no? Queriéndolo matar a David, queriendo apedrearlo. O sea, él tenía el mismo dolor que tenían todos los demás. Él había perdido su familia, habían perdido sus bienes, y encima cargaban en su corazón con la culpa porque él era el jefe, él era el responsable. Él sentía culpa por lo que le estaba pasando a todos los que le acompañaban. Y encima de eso, tenía que soportar las amenazas de muerte. Así que lo primero que tenemos que hacer cuando hay pérdidas es llorar, iglesia. Lo segundo que tenemos que hacer, no busquemos culpables. Y vamos al tercer punto. Que es la segunda parte del versículo que acabamos de leer. En el Reina Valera, el versículo que yo terminé de leer dice, pero cobró ánimo y puso su confianza en el Señor su Dios. Pero en Reina Valera, que es la que usted tiene, dice, David se fortaleció en el Señor. David se fortaleció en el Señor. Ese es el tercer pensamiento. Larga el dolor. Soltalo. No eches la culpa a nadie. Las cosas pasaron, no le eches la culpa a nadie. Porque te vas a enroscar con eso y te va a pasar la vida siempre pensando con la otra persona. Que si no fuera por la otra persona, mi vida sería distinta. Olvídate. Empezá a fortalecerte en el Señor. Eso es lo que hizo David. Se fortaleció en el Señor. ¿Cómo se fortaleció en el Señor? Y se fortaleció en el Señor, seguramente trayendo a su memoria cada una de las experiencias que él tuvo con el Señor. Empezando, como él se la dijo a Saúl en su momento, acordándose que cuando él se tuvo que enfrentar con el león, Dios estaba con él. Cuando se tuvo que pelear con el oso, Dios estaba con él. Y cuando enfrentó a Goliat, el gigante, Dios estaba con él. Y ahora que estaba enfrentando este inmenso dolor, seguramente dijo, Dios sigue estando conmigo. Dios sigue estando, porque Dios no te abandona. Es más, después en el Salmo 23 vamos a ver el texto que todos conocemos, cuando él dice, cuando pases por el fuego, yo estaré contigo. Cuando pase por las aguas no te anegarás. No sé si no me estoy confundiendo de salmo. Pero dice, cuando pases por el valle de sombra y de muerte, no vas a estar solo tampoco. ¿Cómo nos fortalecemos en el Señor? Trayendo a memoria todas las cosas buenas, todas las experiencias buenas que hemos tenido con Él. Hay mucha gente que hoy vive deprimida, vive angustiada, y yo le voy a decir por qué. No es una cuestión de psicología ni nada de eso, pero muchas veces no podemos salir de algunas cuestiones porque constantemente estamos trayendo a la memoria lo que nos hizo fulano, lo que me hizo mengano, lo que pasó acá, y en vez de despojarnos de esos pensamientos, en vez de sacar ya esas cosas de nuestra mente, no, las seguimos acumulando, y todo eso produce una tristeza, produce una angustia,
Pero muy por el contrario, lo que hacía David se empezó a fortalecer en el Señor. ¿Cómo? Trayendo a memoria cada una de las experiencias, ¿no? Y cada una de las palabras que Dios le habló a lo largo de su carrera y que tenía mucho por delante. Y a su nombre. ¿Cómo nos fortalecemos? Y nos fortalecemos también cuando estamos y recibimos su palabra. Vamos al cuarto punto. Busca la guía del Señor. Consulta al Señor. Versículo 8. David consultó al Señor. ¿Debo perseguir a esa banda de saqueadores? ¿Los voy a alcanzar? Persíguelos, respondió el Señor. Vas a alcanzarlos y rescatarás a los cautivos. Qué importante que en medio de la pérdida podamos buscar dirección de parte de Dios. Y esta dirección que él recibe, si leemos bien el texto, él hace dos preguntas, ¿no? Si debías perseguirlos y si los iba a alcanzar, ¿no? Si era el momento y si se iba a lograr. Es importante consultar al Señor siempre. Yo sé que en la pérdida es difícil, es complicado si no hacemos los pasos anteriores. Si no entendemos que soltar el dolor, no echar culpas, fortalecerse en el Señor. Después viene este paso que hizo David, consultar, hablar con Dios, escuchar a Dios. ¿Qué hago? ¿Cómo sigo? Y Dios te va a hablar. ¿Y cómo habla Dios? Obviamente a través de las Escrituras, pero también Dios habla al creyente por el testimonio del Espíritu Santo. Dios en momentos muy específicos de pronto pone un peso por una situación o por algo, o pone un pensamiento, y Dios responde de esa manera. A ver, yo recuerdo cuando el pastor nos habló de que Dios le había hablado de que se tenía que ir a Líbaros. ¿Cuántos se acuerdan, no? A ver, no dijo, no, primera de Samuel, capítulo tanto dice, Martina Rey hace un viaje a Líbaros. No está eso en la Biblia. Pero Dios habla. Fuera de las Escrituras, Dios ocasional y puntualmente tiene manifestaciones especiales. ¿Y cómo son? Cuando Dios pone una carga por una situación, en este caso particular del pastor, cuando se pone una carga por un pueblo, una carga misionera, y esa carga está indicando de que hay un llamado, de que hay un propósito para esa vida, la vida del pastor en este caso, para con la gente de aquel lugar. Dios responde de esas maneras, ¿no? Y David consultó a Dios. Y ser preciso cuando hablamos y estar atento a lo que Él nos responde, ¿no? Porque puede ser de que muchas veces hay cosas que son la voluntad de Dios, pero no es el tiempo de Dios. Todos conocemos la historia de Moisés, ¿no? Moisés, Dios también le habló y él sintió en su corazón de que él tenía que hacer algo por su pueblo. Que Dios lo había puesto ahí, en la crema de Egipto. Era uno de los hombres más poderosos del planeta. Y dijo, con este poder que tengo, ¿cómo no voy a hacer algo por los míos, por mi familia? ¿Y qué es lo que hizo? Fue y asesinó a un egipcio. ¿Se acuerda la historia? Lo asesinó, lo escondió bajo la arena, nadie me vio. Mentira. Siempre hay alguien que te va a ver. Ese nadie me vio no existe. Y se corrió el rumor.
porque después cuando Moisés quiere interceder entre dos hermanos que se estaban peleando, dice, ¿y qué ibas a hacer? ¿Me vas a matar como al filisteo también? Oh, Señor. ¿Había sido llamado Moisés para libertar a Israel? Había sido llamado, pero no era el tiempo, ni el momento, ni la forma. Tenemos que esperar, consultar. ¿Es este el momento? No sé. Yo alguna vez le he comentado que yo me crié un tiempo con mi abuelo y mi abuelo tenía árboles de fruta. Tenía pera, tenía manzana, que no funcionaban muy bien acá por el clima, pero teníamos higuera, teníamos quinotos, en fin, ciruela. Y como yo era chico, y como todo chico, viste que el pibe siempre está con hambre. Vos pasás por donde pasás y hay algo para comer, mamá quiero, pero si recién terminaste de comer, bueno, yo también era así y muchas veces sacaba alguna fruta antes de tiempo. Yo no sé, quizás si a alguno le pasó de ir a la verdulería y ver de pronto unas naranjas, unas mandarinas, bien pintonas, y se llevó un par de kilos para la casa, y cuando se sienta a degustarla, ¡ay, qué bueno! Agria. ¿A cuántos le pasó? Agria. ¿Cómo puede ser si tenía una pinta bárbara? Sí, pero no estaba madura todavía. Le faltaba madurar un poquito más. Tenía el color, pero por dentro le faltaba madurar más. Y bueno, el propósito de Dios es lo mismo con el creyente. Muchas veces cuando nos adelantamos en el tiempo, nos va a salir amargo el asunto. Y terminamos como Moisés, ¿no? Teniendo que huir al desierto, escapando por nuestra vida, ¿no? Porque nos adelantamos en el propósito de Dios. Y David, que sabía, que conocía la historia de Israel en el desierto, dijo, mejor voy a consultar, a ver qué Dios dice, qué Dios opina, si lo hago o no lo hago, si es ahora, si es después. Así que en el momento de la pérdida es muy importante consultar a Dios. ¿Qué hago? ¿Cómo? ¿Cuándo? Y vamos al anteúltimo punto, el punto 5. Leemos el versículo 9. Dice, David partió con sus 600 hombres hasta llegar al arroyo de Besor. Y allí se quedaron regazados 200 hombres que estaban demasiado cansados para cruzar el arroyo. Así que David continuó la persecución con los 400 hombres restantes. Acá hay un texto, 2 de Corintios capítulo 12, versículo 10. Vamos a leerlo. 2 de Corintios, a ver si lo tengo bien agendado. Así es. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Cuál es el quinto punto? Aún en medio de la pérdida, tenemos que seguir sirviendo, iglesia. Yo era de esas personas que cuando me empezaron a predicar, yo decía, a ver, soy un desastre. Por un lado me creía Superman, super artista, super todo. Pero por el otro lado sabía que era un desastre. Entonces yo decía, mira, vamos a hacer una cosa. Dame un tiempo que yo voy a tratar de acomodarme un poquito y yo te voy a acompañar a la iglesia.
Y estamos con ese pensamiento. Cuando yo esté bien, voy a ir. Pero no es así. Vos tenés que ir para estar bien. Muchas veces pensamos que vamos a servir a Dios solamente cuando todo esté bien en nuestra vida. Cuando no tengamos pérdida, cuando no tenemos crisis, cuando no estamos pasando alguna cuestión, ahí vamos a servir a Dios. No, tenemos que servir a Dios siempre. David estaba pasando esa crisis, pero aún en esa crisis se puso los pantalones largos y dijo, muchachos, vengan conmigo, vamos a ir a buscar lo que es nuestro. Porque ya hablé con Dios y el Señor me dijo que vayamos. Aún en medio de la crisis, aún en medio del dolor, aún en medio de la lágrima, tenemos que seguir sirviendo al Señor. Por eso vemos a Pablo aquí con este texto, lo leemos una vez más, 2 Corintios capítulo 12, versículo 10, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿De qué estaba hablando Pablo? Pablo fue apedreado y lo dejaron por muerto. ¿Cuántos sabían eso? Ahora pregunto, ¿a cuánto apedrearon de los que están acá? A Pablo le dieron 40 latigazos menos uno. ¿A cuántos le pegaron 10 latigazos de los que están acá? O sea que lo que vivió Pablo, y al escribir esto, y nosotros no hemos pasado nada. Y sin embargo, Pablo, con todo lo que pasó, usted puede leer los padecimientos de Pablo, naufragio, maltrato, cárceles, peligro de falsos hermanos, de todo. Y a pesar de eso, él escribe esto, ¿no? Que él seguía sirviendo en medio del dolor. Y a su nombre. Y ese es el quinto punto, iglesia. Probablemente tengas que pasar o estés pasando una pérdida, ya sea emocional, espiritual, no sé. Pero tenés que seguir sirviendo igual. Tenés que seguir sirviendo igual. Y vamos al último punto. Leemos el versículo 31. Dice, los hombres de David se encontraron en el campo con un egipcio y se lo llevaron a David. Le dieron de comer y beber y le ofrecieron una torta de higo y 2 tortas de uvas pasas. Pues hacía 3 días y 3 noches que no había comido ni bebido, nada. En cuanto el egipcio comió, recobró las fuerzas. ¿A quién perteneces?, preguntó David. ¿De dónde vienes? Soy egipcio, respondió, esclavo de una malecita. Hace 3 días caí enfermo y mi amo me abandonó. Habíamos invadido la región del sur de los quereteos de Judá y de Caleb e incendiamos también Siclat. Tenemos que estar abiertos a recibir la ayuda de fuentes inesperadas. Yo me imagino que cuando los que acompañaban a David vieron al egipcio y se dieron cuenta de quién era, dijeron, el Señor los puso en mis manos. Y lo querían liquidar, ¿no? Lo querían liquidar. Y David dijo, no, pará. David empieza a hablar con él, ¿no? Pero él no podía hablar. ¿Por qué no podía hablar? Porque estaba debilitado. ¿Y por qué estaba debilitado? Porque hacía tiempo que no se alimentaba, hacía días que no se alimentaba.
Entonces es alimentado y él empieza a contar quién era y lo que había hecho. Y dijeron, listo, ya está, vamos a justiciarlo a este sinvergüenza, ahora vas a ver lo que es bueno. Porque no estaban dispuestos a escuchar más nada. Pero tenemos que estar abiertos a recibir ayuda de fuentes inesperadas. Era una fuente inesperada el egipcio. Porque si no hubiera sido por ese hombre, si no hubiera sido porque David no deja que lo maten y lo alimenta y habla con él, ellos no hubieran podido saber dónde estaba la banda, dónde estaban los cautivos. Pero gracias a ese hombre, gracias a esa fuente, ellos pudieron ir y rescatar a sus familias, ir y recuperar las cosas perdidas. Tenemos que entender de que muchas veces en nuestro caminar, muchas veces esperamos de que el hermano Luca, que el hermano Ariel, que el hermano David, que Benjamín, no sé, alguno de los hermanos me va a ayudar. Y puede ser que sí, pero puede ser de que Dios quiere usar a otras personas que no tienen nada que ver con nuestra comunidad de fe. Y la bendición puede llegar del lugar menos inesperado, de la persona que vos menos esperás, de pronto puede venir la respuesta de Dios a tu vida. Muchas veces esperamos que la respuesta me la dé el hermano o la hermana. No. Puede ser que sí, pero muchas veces en la vida hay respuestas que vienen de otros lados y que vienen de parte de Dios. Dios las usa. Dios usó la vida de este egipcio para que se cumpliera todo lo que Dios le había estado hablando cuando David preguntó, ¿lo seguiré? ¿Lo alcanzaré? Así que, para ir concluyendo, vamos de vuelta al principio. Si estamos en un tiempo de pérdida, ¿qué tenemos que hacer? Número 1, tómate tiempo para llorar. Tómate tiempo para hacer ese duelo. Punto número 2, no culpes a nadie. No busques culpable, no pierdas el tiempo. Número 3, fortalecete en el Señor. Número 4, busca la guía del Señor. Número 5, aún en esa situación de dolor que puedas estar pasando, continúa sirviendo. Sirviendo a otros, ¿no? Y número 6, no te encierres, porque Dios puede traer de cualquier fuente una palabra, una salida, lo que estés necesitando. Dios puede usar a cualquiera. No sé quién había contado, no sé si la ilustración esa, no sé si la contó Cecilia, de la mujer esa que estaba orando por comida y que nadie le llevaba comida, que no me acuerdo quién lo contó, pero que Dios usó el macumbero. ¿Cuántos conocen esa historia, no? Que la hermana mayor oraba, no digo la viejita para... No hay viejitas en el Señor. Son todas jóvenes, hermosas, no hay viejitas en el Señor. La hermana mayor estaba orando porque estaba sin alimentos y el macumbero estaba escuchando y se mataba de risa. Parece que no le está funcionando la Biblia, ¿Cuánta gente por ahí que nos ha hecho sentir así como que la Biblia no funciona para vos, me parece? Te veo bastante complicado. Y dice, bueno, vamos a hacer algo al respecto. Le vamos a tomar el pelo a la hermanita. Digo hermanita como puede ser hermanito, ¿no? Es hermanita en esta historia. Y dice de que el macumbero manda a sus secuaces ahí al mercado. Dice, ahí llenen de comida, ahí compren, lleven a la
a la hermanita. Y quédense ahí a ver qué pasa. Y cuando salga y se ve asombrada, hagan esto y aquello y lo otro, ¿no? Le da las indicaciones el macumbero a sus discípulos. Y dice que, bueno, cuando golpean, dejan las bolsas, se meten ahí en un costado medio escondido, sale la hermana, se encuentra con la bolsa de mercadería, gracias Dios, porque respondiste a mi oración, porque has provisto, ¿no? Y entonces aparecen los 12 secuaces y le dice, dice, ¿y esto no? El Señor mandó, dice, no sabemos, dice. ¿Usted no quiere saber quién mandó esto? ¿Quién se lo trajo? Y la hermana dice, la verdad que no me interesa, dice, porque cuando Dios manda, hasta el diablo obedece. Así que no hay, Dios puede usar cualquier fuente. Tengo un amigo, un hermano, que su hija nació con una discapacidad. Parecía de que, no sé qué tipo de discapacidad, que no podría caminar, una serie de cosas. Es una nena especial. Y un día hablando, ya habían pasado muchos años de esto, él me confiesa algo. Y me dice, Ángel, ¿sabes qué? Porque había adelgazado su vida, como que se empezó a consumir. Y habían ido, la nena ya tenía, no sé, como 11 años, 12, y tenían sus actividades, porque iba a la escuela, a una escuela especial iba, y tenía sus actividades. Y bueno, él estaba ahí, la llevaba con el coche. Y bueno, mientras los chicos ahí se divertían, se le acerca a la maestra, que no es creyente, y le da una palabra. Y le dice, Héctor, dice, ¿vos amás a tu hija? A veces estas cosas me emocionan. Dice, ¿sabes una cosa? Tu hija quiere un padre sano, no un padre enfermo. Cambia tu manera de pensar, porque te estás viniendo abajo y tu hija te necesita sano. Y ahí fue como que le hizo un clic, porque se empezó a dejar. El dolor lo empezó a consumir, él luchaba con esa cuestión de que no sabía, porque hay historias que cada uno las resuelve como puede. No hay una receta, algo, hacelo de esta manera que te va a funcionar a vos, pero al otro no sé si le va a funcionar. Y Dios usó una fuente que no tiene nada que ver con nuestra comunidad de fe, ¿no? Alguien que no conoce a Dios, una maestra que no es creyente, pero que sin embargo le dio una palabra y él la tomó como de parte de Dios. Y cambió su manera de pensar y, bueno, hoy gracias a Dios están bien. Están bien, iglesia, amén. Porque, ¿qué es antinatural? Se habla mucho y Dios bendiga a nuestra hermana, amén. Pero tener un chico distinto es simplemente alguien distinto, nada más. Y tenemos que aprender a vivir, no porque es una marca, simplemente es algo distinto. Héctor no lo entendía, pero Dios usó una mujer que no era creyente para que lo entienda, de que la vida sigue, de que cada uno tiene
capacidades distintas, tiene formas distintas de expresar la vida. De eso se trata. Así que, si te toca estar en un tiempo de pérdida, o si hoy estás en un tiempo de pérdida, tomate de cada uno de estos consejos que encontramos en la vida de David. Y quiero decir algo, vuelvo a reiterar algo que lo dije en un principio. En esta, David no hizo nada. En otras, David hizo mucho. Porque a veces nos pasa, ¿no? Estoy mal, estoy con esta situación, con esta cuestión, bueno, porque me mandé cualquiera, hermano, y acá estoy. Pero muchas veces decimos, ¿por qué estoy pasando esto si no hice nada? Ahora justo que me porté bien, me empiezan a pasar cosas. Las cosas nos pasan porque estamos en un mundo caído, con una naturaleza caída, y pérdidas va a haber. Pero que aún en medio de la pérdida, tenemos que aprender a glorificar a Dios y a servir a Dios y a engrandecer a Dios y servir a los hermanos y aprender a no echar culpas, aprender a buscar la dirección de Dios. ¿Cuánto están entendiendo?